Parte 1: El nuevo hogar y la promesa de una vida pacífica. Mi nombre es Héctor Ramírez, estoy casado con Elena, y juntos tenemos 2 hijos, Luis, de 12 años, y Santiago, de 6. Hace 3 meses, nos mudamos a una casa en las afueras de Toledo, España, una ciudad conocida por su historia medieval y sus edificios antiguos. Abandonamos Madrid en busca de un nuevo comienzo, lejos del estrés de la gran ciudad. Nuestro nuevo hogar parecía perfecto, un edificio espacioso, un lote grande y un precio que, honestamente, parecía un verdadero milagro. Cuando firmamos el contrato, el agente mencionó que la propiedad había estado vacía durante algunos años, pero evitó dar detalles sobre los propietarios anteriores. Nos pareció extraño, pero no le prestamos mucha atención. Solo queríamos un hogar donde nuestros hijos pudieran crecer en paz. El día de la mudanza, mientras descargábamos cajas, noté que algunos vecinos nos observaban desde la distancia, murmurando entre ellos. Uno de ellos, un señor mayor, se me acercó y me preguntó: ¿Vas a vivir aquí mismo? Sí, respondí sonriendo. Suena como un lugar estupendo. Frunció el ceño, sacudió la cabeza y murmuró algo que no entendí antes de alejarse. Esa noche, ya instalados, brindamos con vino y celebramos nuestra nueva etapa. Pero mientras Elena y los niños dormían, me senté en el porche un rato, admirando la oscuridad que me rodeaba. El silencio era absoluto, pero tenía una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando desde el bosque detrás de la propiedad. Los primeros días fueron tranquilos, pero poco a poco empezaron a surgir pequeños detalles inquietantes. En el sótano encontré símbolos rayados en la madera de las vigas. Parecían inscripciones antiguas, algunas cruces y figuras geométricas que nunca había visto antes. Me pareció curioso, pero lo ignoré. Quizás eran solo marcas dejadas por los dueños anteriores. Pero luego vinieron los ruidos. La segunda noche, Elena me despertó en mitad de la noche, asustada. ¿Estás escuchando esto?, susurró ella. Un sonido bajo, como si fueran susurros apagados, vino desde afuera. Sonaban como palabras, pero era imposible entenderlas. Me levanté, fui a la ventana y miré hacia el patio. El suelo estaba oscuro y vacío, pero estaba seguro de ver algo moverse entre los árboles. Debe ser el viento, murmuré, tratando de calmarla. Pero yo sabía que no era el viento. Al día siguiente, Luis, nuestro hijo mayor, encontró algo en el jardín. «Papá, mira esto», gritó, sosteniendo un objeto en su mano manchada de tierra. Era una pequeña cruz de hierro oxidada, enterrada allí. Miré a mi alrededor y noté que había otras cruces similares esparcidas por el patio, algunas cubiertas de hierba y hojas secas. Mi corazón se aceleró. Y fue en ese momento que me di cuenta: había algo enterrado debajo de nuestra casa. Ahora, una pregunta para ti: ¿alguna vez has vivido una experiencia de terror que no puedes olvidar? Si es así, comparte tu historia en los comentarios. ¿Quién sabe? Tal vez aparezca aquí en el canal. Y más, si quieres que tu historia sea contada en un video exclusivo, solo necesitas hacer una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Con tu ayuda, seguiremos trayendo más relatos escalofriantes. Y ahora, vamos con la próxima historia. Parte 2: Susurros en la noche y sombras en los rincones. El descubrimiento de las pequeñas cruces esparcidas por el patio me molestó más de lo que quería admitir. Algo dentro de mí me decía que esto no era una mera coincidencia. Pero traté de convencerme de que eran solo vestigios del pasado, reliquias de un tiempo en el que tal vez esa tierra tenía otro propósito. Sin embargo, algo cambió después de ese día. La tercera noche me despertó un sonido extraño. Al principio pensé que era el viento silbando contra las ventanas, pero cuando mi mente se despertó me di cuenta de que era algo diferente. Susurros. Era un murmullo bajo, como una conversación silenciosa que se desarrollaba fuera de la casa. Me levanté lentamente, intentando no despertar a Elena, y me dirigí a la ventana. El patio quedó sumido en la oscuridad. La luna proyectaba largas sombras sobre el césped y por un momento estuve seguro de ver algo moviéndose entre los árboles del fondo.
No podía distinguir formas exactas, solo la sensación de movimiento, una presencia. Algo que no debería estar allí. La tensión me puso los pelos de punta, pero, decidido a demostrarme a mí mismo que no pasaba nada, fui a la puerta trasera y la abrí. El aire nocturno era frío y húmedo. Salí intentando escuchar mejor los sonidos. Los susurros habían cesado y lo único que podía oír era el crujido de las hojas bajo mis pies. Caminé hasta el centro del patio, iluminando el suelo con la linterna de mi teléfono celular. Fue entonces cuando algo me dejó paralizado. Huellas. Huellas de pies descalzos, alejándose de la casa y desapareciendo en la oscuridad del bosque. Mi corazón se aceleró. Miré hacia atrás, a la casa silenciosa. No podría ser ninguno de nosotros. Nadie se había ido. ¿Verdad? Tragué saliva con fuerza y me apresuré a volver adentro, cerrando la puerta detrás de mí. Me quedé allí, apoyado contra la madera, escuchando mi propio corazón martillando en mi pecho. Al día siguiente ocurrió algo aún más extraño. Santiago, mi hijo menor, empezó a hablar solo. Siempre había sido un niño imaginativo, pero ahora era diferente. Murmuró cosas en voz baja mientras miraba hacia los rincones de la casa. A veces me reí solo. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, sonrió y dijo: «Estoy hablando con don Mateo». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Quién es don Mateo?», pregunté intentando mantener la calma. «El caballero que vive aquí». Se me secó la boca. «¿Y cómo es él?». Santiago inclinó la cabeza, como si estuviera considerando la respuesta. «Viste ropa negra y tiene una cara extraña». Elena, que había estado escuchando la conversación, frunció el ceño y se agachó junto a su hijo. Dijo: «¿Estás inventando una historia?». Él negó con la cabeza. «Me dijo que vivía aquí antes de que llegáramos. Pero a él no le gusta que nadie toque su casa». Sentí un escalofrío recorrer mi nuca. «¿Y dónde vive ahora?». Santiago señaló con su dedo meñique hacia el sótano. Un pesado silencio se instaló entre Elena y yo. Después de esa conversación traté de ignorarla. Traté de convencerme de que era solo la imaginación de un niño de 6 años. Pero esa noche, cuando fui al baño a primera hora de la mañana, algo sucedió. Mientras me lavaba la cara en el lavabo, sentí un extraño escalofrío, como si alguien estuviera detrás de mí. Levanté lentamente la cabeza y me miré en el espejo. Y entonces lo vi. Detrás de mí, de pie en la puerta del baño, había una sombra alta, oscura e inmóvil. Mi cuerpo se congeló. Mi corazón se aceleró. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Parpadeé una vez. Y cuando miré de nuevo, no había nada. Pero entonces, más abajo en el pasillo, oí que el susurro comenzaba de nuevo. Ahora eran más altos. Y salieron de dentro de la casa.
Parte 4. Objetos que se mueven y puertas que se bloquean. La noche siguiente, la casa se convirtió en un campo de batalla invisible. El aire parecía más denso, cargado de algo que no podíamos ver, pero que estaba allí, en cada rincón, en cada sombra. Todo empezó con cosas pequeñas, casi imperceptibles. Elena dejó las llaves en la mesa de la cocina y, minutos después, las encontró en el sofá del salón. Los vasos que habíamos dejado en el fregadero por la mañana estaban todos perfectamente alineados cuando regresamos. Santiago comenzó a reír solo en su habitación, murmurando palabras incomprensibles mientras dibujaba extrañas figuras en el papel. Pero en las primeras horas de la mañana, las cosas tomaron un giro que nos hizo comprender que no solo estábamos siendo observados, estábamos siendo puestos a prueba. Me desperté con un ruido seco que venía de la sala de estar. Un sonido sordo y pesado, como si algo se hubiera caído. Elena se movió a mi lado, pero no se despertó. El reloj digital marcaba las 2:57. Me puse de pie y sentí un escalofrío en la espalda cuando abrí la puerta del dormitorio. El pasillo estaba oscuro, la única luz venía de la pequeña rendija debajo de la puerta del baño, donde dejamos una lámpara encendida para los niños. Cuando empecé a bajar las escaleras, escuché el primer rasguño. Era un sonido lento, bajo y arrastrado, como el de las uñas raspando una pared. Mis pies se congelaron a mitad de camino. No quería continuar, pero algo me impulsaba hacia adelante, una necesidad enfermiza de saber qué estaba pasando. Cuando llegué a la habitación, lo que vi me hizo contener la respiración. Los muebles se habían movido. El sofá estaba frente a la pared, las sillas estaban boca abajo y en el centro de la habitación, la mesa del comedor había sido arrastrada unos centímetros, dejando un rastro en el suelo. El aire era frío, como si una corriente fría hubiera pasado a través de la casa. Fue entonces cuando oí un ruido sordo que venía de la cocina. Me giré hacia el sonido y vi que una de las puertas del armario se abría sola. Uno, luego otro, luego otro. Mi corazón se aceleró cuando de repente todas las puertas se cerraron a la vez con un fuerte estruendo que hizo vibrar las ventanas. Un escalofrío me recorrió desde la cabeza a los pies y luego, silencio absoluto. El único sonido que siguió fue el suave crujido de una puerta al cerrarse. Giré la cabeza lentamente, el miedo paralizando cada músculo de mi cuerpo. La puerta del sótano estaba cerrada. No la había tocado. Corrí de nuevo a la habitación, con el cuerpo temblando y la respiración agitada. Elena se despertó sobresaltada cuando cerré la puerta detrás de mí. ¿Qué fue? Su voz estaba cargada de sueño, pero al ver mi rostro, se sentó en la cama, alarmada. Apenas podía hablar. Me senté a su lado, tratando de controlar mi pánico, pero fue en ese momento que escuchamos otra puerta cerrarse de golpe en algún lugar de la casa. Elena me abrazó el brazo con fuerza y abrió mucho los ojos. Esto no puede estar pasando. Pero lo fue. A la mañana siguiente, Luis llegó a nosotros con los ojos rojos por el sueño. Ya no quiero dormir solo, dijo mostrando el brazo. Mi garganta se secó. Había marcas allí. Marcas de dedos, como si alguien le hubiera agarrado el brazo con fuerza. Pero no eran normales. Eran manchas oscuras, como si algo podrido hubiera tocado su piel y dejado un rastro de descomposición. ¿Quién hizo esto?, pregunté, tratando de mantener la calma. Luis miró al suelo, con el cuerpo encogido. No lo vi, pero lo sentí. Me estaban sujetando. Fue allí donde Elena comenzó a llorar. Nunca la había visto tan asustada. Nunca había sentido tanto miedo como en ese momento. Algo dentro de esa casa quería que saliéramos de allí, y ahora ya no le importaba esconderse más. Entonces, sin poder contenerse más, Elena llamó a Santiago y lo tomó por los hombros. Amor mío, su voz sonaba tensa, temblorosa, necesito que me digas la verdad. ¿Quién es don Mateo? El niño permaneció en silencio durante unos segundos. Sus ojos se clavaron en los de ella de una manera que no parecía correcta. Parpadeó lentamente, como si procesara la pregunta, y luego abrió la boca para responder. Él es el dueño de la casa. La habitación quedó en silencio.
Un escalofrío recorrió mi espalda, pero Santiago no había terminado aún. Inclinó la cabeza hacia un lado, sus ojos se volvieron extrañamente vacíos, su expresión carente de cualquier emoción, sin ningún rastro de la inocencia infantil que siempre había tenido. Y luego murmuró, con la voz más baja, más gruesa, con un peso que no debería pertenecer a un niño de 6 años. «¿Y quiere que nos vayamos?» En ese momento, algo se estremeció dentro de las paredes de la casa. Como un aliento invisible, como un peso moviéndose en el techo, como si alguien nos estuviera escuchando. Y entonces, muy cerca, casi dentro de nuestros oídos, las puertas comenzaron a cerrarse solas. ¿Te están gustando estas historias escalofriantes? Entonces no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así nos ayudas a seguir trayendo relatos oscuros que no te dejarán dormir. Tu apoyo marca la diferencia. Ahora, respira profundo, y vamos con la siguiente historia. Parte 5. La aparición del hombre del traje negro. Esa noche, el silencio en la casa era opresivo. Elena dormía a mi lado, pero yo permanecí despierto, con mi mente zumbando con todo lo que estaba sucediendo. El reloj marcaba las 3:20 cuando decidí levantarme y bajar a la cocina a buscar un poco de agua. Los pasillos estaban sumidos en la sombra y cada pequeño ruido parecía amplificado por el silencio absoluto de la madrugada. Al pasar por la habitación, un extraño impulso me hizo mirar hacia la ventana que daba al patio trasero. La vista me paralizó. En medio de la hierba alta, un hombre con traje negro estaba de pie, inmóvil, de cara a la casa. Su piel era pálida, casi translúcida, y no parpadeaba. Él simplemente me miró fijamente. Mi pecho se apretó. Un escalofrío me recorrió la espalda y por un momento no pude moverme. El miedo me mantuvo allí, congelada, incapaz de apartar la mirada de ese hombre. Mi respiración se volvió irregular. No se movió, ni siquiera parecía estar respirando. Mi mente intentó encontrar una explicación lógica, pero cada parte de mi cuerpo sabía que eso no era normal. A toda prisa, corrí hacia la puerta y la abrí de golpe, dispuesta a enfrentarlo, a exigirle una respuesta, pero ya no estaba allí. El patio estaba vacío. Ningún sonido, ninguna presencia, nada. Solo el viento ligero meciendo la hierba. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mis manos sudaban. Corrí hacia el costado de la casa, miré por todos lados, pero no había señales de nadie. Solo aire frío y un silencio sofocante. Cerré rápidamente la puerta y eché todos los cerrojos, tratando de recuperar el aliento. Subí las escaleras y fui a la habitación de Santiago. Él dormía plácidamente, pero al acercarme a la cama, noté un olor extraño en el aire, algo así como a tierra mojada y flores secas, un olor mezclado a humedad y podredumbre. Se me puso la piel de gallina. Ya no lo podía negar más. Algo nos estaba observando. Algo sabía que estábamos allí. A la mañana siguiente, todavía perturbado por lo que había visto, fui directo al sistema de seguridad de la casa para revisar las cámaras. Fui a la sala de estar y, con dedos temblorosos, rebobiné las imágenes de la madrugada. El video se reprodujo en cámara rápida hasta exactamente las 3:33 de la mañana, cuando de repente la grabación se distorsionó. Líneas de interferencia atravesaron la pantalla, el ruido blanco se apoderó del audio y, durante unos segundos, la imagen quedó completamente en blanco. Cuando regresó, el patio estaba vacío, tal como lo había encontrado. Mis ojos se abrieron. No fue posible. Adelanté y rebobiné la grabación decenas de veces, intentando encontrar alguna explicación, pero siempre al mismo tiempo, la pantalla estaba invadida por interferencias y fallos. Apagué el monitor y me recliné en mi silla, con el corazón martilleándome en el pecho. No fue casualidad, algo estaba pasando en esa casa a las 3:33 de la mañana. El miedo y un sentimiento de impotencia crecieron dentro de mí. Necesitaba ayuda. Elena y yo tomamos la decisión de llamar a un sacerdote de la ciudad para bendecir la casa. Logramos contactar al padre Esteban, un hombre mayor y de expresión seria, quien aceptó acudir a la propiedad esa misma tarde. Cuando llegó, su mirada recorrió la casa con una expresión indescifrable.
pero algo sucedió en el momento en que entró al patio. El sacerdote se detuvo bruscamente, su rostro perdió el color y su respiración se hizo pesada. Elena y yo nos miramos confundidas. «Padre, ¿estás bien?», pregunté, pero él parecía distante, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos oír. Sus ojos se abrieron y murmuró, casi para sí mismo, «La tierra aquí está temblando». Mi cuerpo se estremeció. Temblor. Elena cuestionó preocupada. El sacerdote meneó la cabeza y dio un paso atrás. «No puedo entrar». Su voz sonaba frágil, pero firme. Traté de insistir, pero él simplemente levantó una mano en señal de negativa. «Te bendeciré desde aquí, pero no entraré en esta casa». Su mirada se fijó en el porche, luego en el patio trasero, y sus labios temblaron mientras decía, esto no es una casa. Es una tumba que nunca debió ser tocada». Un escalofrío me recorrió la espalda. Elena tomó mi mano, sus ojos llenos de miedo. El sacerdote comenzó a orar, pero había algo diferente en su voz. Estaba nervioso. Hablaba rápidamente, murmurando oraciones apresuradas mientras miraba a su alrededor, como si algo pudiera aparecer en cualquier momento. De repente, un fuerte viento azotó el patio. Fue tan intenso que los árboles se doblaron, las hojas volaron por todas partes y el propio sacerdote se tambaleó hacia atrás un paso. Elena gritó. El aire se volvió pesado, denso, cargado de algo invisible pero presente. El sacerdote se detuvo a mitad de la oración. Su mirada se encontró con la mía y, por primera vez, vi terror en los ojos de un hombre de fe. Cerró el libro de oraciones, se dio la vuelta y simplemente se alejó sin decir nada más. Elena y yo nos quedamos allí, paralizados, sintiendo el aire cargado de electricidad estática. El viento se detuvo de repente. Y un terrible silencio se apoderó del lugar. Lo que sea que había en esa casa, sabíamos que intentamos echarlo. Y ahora, probablemente, estaba enojado.
Parte 7. El eco de los muertos y la voz dentro de los muros. La noche cayó sobre la casa como una manta pesada y sofocante. No podía sacarme de la cabeza lo que había encontrado en el sótano, el altar cubierto de velas derretidas, los símbolos rayados en las paredes y aquella inscripción en latín que resonaba en mi mente como una advertencia imposible de ignorar. No perturbe su sueño. Pero ya los había perturbado. Ya había ido demasiado lejos. Cuando regresé del sótano, Elena notó mi expresión y me preguntó qué había pasado, pero no pude responder. Solo la miré a ella, a mis hijos y a aquella casa que cada día se volvía más opresiva. Cenamos en silencio, los cubiertos tintineando contra los platos como pequeñas campanas funerarias. Santiago era diferente. Comía lentamente, sin mirar a nadie, como si estuviera distante, fuera de ese momento, fuera de sí mismo. Sus pequeños dedos dibujaron símbolos invisibles en la madera de la mesa y murmuró algo en voz baja, como una oración olvidada. «Hijo, ¿qué estás diciendo?», Elena preguntó con voz temblorosa. Pero Santiago no respondió. Él solo sonrió. Esa mañana, algo pasó. La habitación estaba sumida en sombras y el viento exterior parecía aullar extrañamente, como si susurrara palabras incomprensibles. Fue entonces cuando Elena se despertó sobresaltada, con su cuerpo invadido por un frío gélido. En la oscuridad, sintió algo diferente. Un sonido bajo, casi imperceptible. Voces. Susurros que vienen desde dentro de las paredes. La llamaron por su nombre. El miedo se apoderó de su pecho y se sentó en la cama, con el corazón acelerado. La oscuridad parecía más espesa, cargada de una presencia invisible que se extendía por la casa como una niebla. Intentó despertarme sacudiéndome el hombro, pero no reaccioné. Mis ojos estaban abiertos, fijos en el techo, mi boca entreabierta, inmóvil como una estatua. «Héctor». Ella susurró, el pánico creciendo dentro de ella, pero no me moví. Mi cuerpo estaba allí, pero yo no. Las luces empezaron a parpadear. Al principio lentamente, luego como si toda la casa fuera un corazón que latía en agonía. Las ventanas temblaron y los cristales vibraron como si algo quisiera entrar o salir. Santiago, en la habitación de al lado, comenzó a hablar. Su voz era diferente, más profunda, cargada de una entonación que no pertenecía a un niño de 6 años. Murmuraba palabras que Elena no podía entender, un latín extraño y entrecortado, como si estuviera recitando algo prohibido. Puertas abiertas. Redite ad somnum. Nolite tangere. Elena corrió hacia la habitación de su hijo y se detuvo en la puerta, todo su cuerpo paralizado por el terror. Santiago estaba sentado en la cama, con los ojos abiertos y la mirada fija en algo invisible frente a él. Su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones pesadas, y su boca seguía moviéndose, murmurando esas antiguas palabras. La madre se acercó lentamente, con el miedo latiendo dentro de ella. «Hijo, despierta», susurró, tocándole el hombro. Santiago se detuvo. El silencio se extendió por la habitación como una ola de oscuridad. Él giró la cabeza hacia ella, lentamente, demasiado lento para ser natural. Su mirada estaba en blanco, las pupilas dilatadas. Luego, con una voz que no era la suya, murmuró, «Se están despertando». Las luces estallaron en destellos, y en ese momento, las puertas de la casa se trabaron. Elena gritó, intentando abrir el pomo de la puerta, pero estaba atascado, como si algo del otro lado lo estuviera sujetando. Los susurros en las paredes crecieron, se multiplicaron, se convirtieron en gritos ahogados, gemidos de dolor y desesperación que resonaban dentro de la estructura de la casa, como si algo estuviera atrapado en su interior. Las ventanas comenzaron a golpear violentamente, abriéndose y cerrándose solas, el viento invadiendo los pasillos con un olor insoportable a tierra mojada y podrida. Elena se giró y vio algo que la hizo soltar un grito ahogado. Mi cuerpo seguía tendido en la cama, inmóvil, con los ojos abiertos. No parpadeé. Y encima de mí, en el techo, algo se arrastraba. Pasos pesados resonaron en el tejado. El sonido de los clavos rascando la madera.
Algo grande se movía sobre la casa, dando vueltas, esperando. Santiago rió suavemente. Ya es demasiado tarde. Y entonces, toda la casa tembló. ¿Has vivido algo aterrador que te gustaría compartir? Escríbelo en los comentarios, queremos escuchar tu historia. Y si quieres que se convierta en un video exclusivo aquí en el canal, solo haz una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Tu historia podría ser la próxima en aterrar a nuestros seguidores. Ahora, sigamos con el próximo relato. Parte 8. El llamado final y la revelación de los cuerpos olvidados. La casa tembló como si tuviera vida propia, como si respirara, latiera, despertando. Elena corrió por el pasillo, llamando a Luis, pero su habitación estaba vacía. La cama estaba deshecha, las sábanas tiradas en el suelo y la ventana abierta, temblando por el frío viento del amanecer. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Luis. La respuesta fue un silencio absoluto, el tipo de silencio que precede a algo terrible, algo que ya sucedió pero que aún no se ha revelado por completo. Su mirada frenética recorrió cada rincón de la habitación hasta que notó que algo andaba mal. Los juguetes de Santiago estaban esparcidos por el suelo, pero no al azar. Formaban un patrón. Un círculo. Ella se giró hacia el pasillo y en ese momento lo escuchó. Un susurro. Un sonido bajo, débil, que provenía de algún lugar dentro de la casa. Era un llamado apagado, tragado por las paredes, como si alguien estuviera hablando bajo tierra. Su estómago se hundió. El sonido venía del sótano. El miedo recorrió su columna como una descarga eléctrica, pero ella no pensó, simplemente corrió. Luis estaba allí. Él tenía que estar allí. Mientras bajaba las escaleras, la oscuridad del sótano parecía más densa que nunca. La lámpara parpadeó, proyectando sombras inestables sobre las paredes de piedra. La sensación de que algo observaba a través de las grietas de la madera se hizo más fuerte. El olor a tierra mojada y podrida era sofocante. Y entonces, desde la oscuridad, una risa débil. Bajo. Distante. Casi infantil. ¿Luis? Su voz salió temblorosa, entrecortada, pero no hubo respuesta. Solo un ruido nuevo, como si alguien estuviera rascando la tierra. Fue entonces cuando llegué. Ya lo sabía. Incluso antes de que Elena me mirara con los ojos abiertos por la desesperación, ya sabía que nuestro hijo estaba perdido dentro de ese abismo que nunca debió abrirse. Tomé la linterna y sin dudarlo iluminé el pasaje secreto que yo mismo había revelado días antes. Se me heló la sangre. La entrada a la escalera subterránea no era como había sido antes. Ahora, emergiendo de la tierra, manos esqueléticas surgieron de la oscuridad, huesos amarillentos extendiéndose hacia afuera, dedos delgados y torcidos clavándose en el suelo, como si algo intentaba salir. Algunas manos seguían pegadas a la tierra, otras parecían moverse lentamente, buscando algo, tirando algo hacia abajo. Y entonces, el grito. La voz de Luis. El eco de su voz llenó el sótano, pero algo andaba mal. El sonido venía de la oscuridad de abajo, pero al mismo tiempo, venía de arriba. Elena dejó escapar un sollozo y ambos miramos las escaleras que conducían de regreso a la casa. Luis estaba allí. En lo alto de las escaleras, temblando, mirándonos con los ojos abiertos por el terror. Estaba completamente quieto, como si acabara de despertar de una pesadilla. Mami. Papi, ¿qué pasa? Su voz era débil, vacilante. Elena corrió hacia él y lo abrazó, sus manos temblaban mientras tocaba su rostro frío. Pero yo seguía mirando hacia abajo. Algo se estaba moviendo en las profundidades subterráneas. La linterna tembló en mi mano mientras la dirigía hacia el altar. Las manos todavía estaban allí, clavadas en la tierra, retorcidas, surgiendo del suelo como raíces antiguas que nunca debieron haber sido descubiertas. Pero lo que me hizo retroceder, lo que hizo que todo mi cuerpo se enfriara, no son las manos. Era la silueta al pie de las escaleras. Alta. Esquelético. El rostro oculto por la oscuridad. Algo que no debería existir, algo que habíamos despertado.
Y entonces, con una voz que no salía de una sola boca, sino de varias, de cientos, la cosa murmuró. Ya estamos aquí. Las luces de la casa explotaron. La puerta del sótano se cerró de golpe. El suelo tembló de nuevo. Y arriba, Santiago empezó a reír. Hemos llegado al final de otro video. Si te gustaron estas historias escalofriantes, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo relato oscuro. Queremos saber tu opinión, ¿qué te pareció este video? Escríbelo en los comentarios. Y si has vivido una experiencia aterradora y te gustaría que la contemos aquí en el canal en un video exclusivo, solo tienes que enviar tu relato a través del super chat con una donación de cualquier valor. Estamos ansiosos por dar voz a tu historia. Muchas gracias por vernos, y hasta el próximo video, si te atreves.